Un escenario de una guerra muy insólita sería imaginar a dos continentes en una guerra que parece muy complicado que suceda. Pero si viajamos en unos años al futuro, el principal detonante de este conflicto sería la materia prima de cada continente. Por un lado, las reservas de petróleo en el Atlántico de parte de Latinoamérica, y otro más serían las reservas naturales y minas de minerales y piedras preciosas como por ejemplo zafiro, granete, espinela, tanzanita y rubí en África. Sin embargo, por último, pero no menos importante, pero es una de las minas más explotadas, de poco a poco va perdiendo su valor, pero en el mercado negro y para las pandillas y algunos gobiernos es uno de los minerales más ricos del mundo, el diamante. ¿Es posible una guerra entre esos continentes por sus reservas naturales? ¿Cuánto tiempo duraría esta guerra? ¿Qué rol tomarían las demás potencias en este conflicto que parecía imposible que sucediera? Soy Darkseid y hoy te presento si es posible una guerra entre América Latina y África. ¿Qué pasaría? En este caso hay que mencionar a dos grandes organizaciones de esos continentes que tomarán el rol durante este conflicto: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Africana. En un futuro no muy lejano, la Unión Africana estaría interesando por el petróleo de Latinoamérica, ya que estaría explotando sus reservas petrolíferas y vendiendo a costos demasiado elevados a comparación de otros países, ya que las guerras entre Rusia y Ucrania, las pandemias y el bajo costo de los petróleo de Árabe y de Medio Oriente, además la guerra comercial de Estados Unidos y China, estas serían las razones por las que el petróleo latinoamericano subiría a precios agigantados y todos consumirían el petróleo. Mientras tanto, en África no tendría dinero suficiente para comprar el petróleo de Latinoamérica. Sin embargo, el CELAC entraría en crisis por la falta de reservas naturales y materia prima, ya que cada vez hay menos bosques y menos selvas, al igual que varias especies de fauna se han extinguido por talar los árboles, y cada vez las reservas naturales más grandes, como lo es el Amazonas, estaría sufriendo cada vez más los incendios forestales para extinguir pequeñas civilizaciones, robar tierras y costar menos trabajo a la hora de talar árboles. Mientras que la mayoría de las costas de Venezuela, las Guyanas y el norte de Brasil estarían cada vez más sucias de petróleo, tanto así que la pesca no sería 100% segura, porque varios peces ya incluirían el petróleo como su dieta, y cada vez más los pescados se volverían tóxicos. En una exploración que iniciaría el CELAC, sobrevolaron por las tierras sudeste de África y vieron que todo ese terreno africano tiene altos niveles de flora y fauna en perfecto estado, cosa que América Latina necesita. Es entonces que decide hablar con África para expandir aún más sus biosferas naturales y convencer a los países de Nigeria, República Democrática del Congo, Angola, Gabón y Namibia de explorar sus reservas naturales y extraer materia prima y abrir negocios con los demás países africanos. Estos países estarían de acuerdo con los principales países sudamericanos que propusieron esta idea. Sin embargo, los africanos tenían otras ambiciones y tratarían de convencer a estos países latinoamericanos de intercambiarles el petróleo a cambio de la materia prima. Al escuchar esa propuesta, los países latinos se echarían para atrás, ya que se darían cuenta que si venden una reserva o plataforma de petróleo a África, perderían mucho dinero, por lo que no cerrarían tratos con los países africanos. En un acto de desesperación, Brasil bombardearía con aviones las selvas de Angola y Gabón, ocasionando un incendio forestal y menos de una docena de fallecidos entre ambos países, para no venderles la materia prima a Sudamérica. Todos los países del mundo se asombrarían y quedarían atónitos a lo que Brasil hizo, por lo que la ONU le puso sanciones económicas a Brasil por lo sucedido. Pero África, específicamente Angola, no se quedó de brazos cruzados y lanzó un misil a la reserva petrolífera más cercana a África, ocasionando un incendio en una plataforma que tardó casi un día entero en apagar el fuego.
Lo peor que pudo hacer África era lanzar ese misil a la plataforma petrolífera, ya que esta plataforma le pertenecía a Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia, por lo que le declararían la guerra a estos países y les harían una contraofensiva, pero ya no a las reservas naturales, sino a la población del país de Angola. La ONU se iba a meter en el conflicto con sanciones económicas, pero a la Unión Africana ya no le importarían las sanciones económicas. Los líderes de la Unión Africana, Macky Sall, Moussa Faki y Bourhas Yemel, en una reunión de emergencia por lo sucedido en Angola, dijeron: si Latinoamérica quiere guerra, guerra tendrán. Lo mismo diría el presidente del CELAC, Alberto Fernández, quien diría: África nos ha declarado la guerra, si atacan a un país miembro, nosotros también atacamos. La ONU, al ver que la situación se está saliendo de control y ambos continentes ya están dispuestos a atacarse, organiza una reunión de emergencia con todos los países y potencias del mundo para ver qué acción tomar. Estados Unidos estaría dispuesto a no meter las manos al fuego si atacan a sus principales aliados, como lo son Colombia, México y Brasil, al igual si atacan a países africanos. China amenazaría con romper tratos con América Latina si estos entran en guerra con África. Al igual que los países europeos, que son defensores de varios países africanos, no tomarían acciones en esta guerra. En una fecha no determinada, el CELAC sería la primera organización en atacar a las costas africanas, mientras que movilizaría tropas a las costas de África en el Atlántico. Y tan solo de desembarcar en Guinea Ecuatorial, Gabón y el Congo, fueron recibidos a lluvias de disparos desde las trincheras y torres de vigilancia. A pesar de la defensiva africana, el ejército de la CELAC fue capaz de penetrar la línea defensiva y en 5 días tomaría a esos 3 países antes mencionados bajo su dominio. La Unión Africana movilizaría tropas a todos los países de la frontera de estos países, al igual que pandillas rebeldes de varios países vecinos se aliarían con la Unión Africana para frenar a la CELAC. Mientras tanto, el ejército latino explotaba las reservas naturales y la materia prima de los 3 países que ya tienen bajo su dominio. En Camerún, Centroáfrica, República Democrática del Congo y Angola se movilizarían cerca de 1 millón de tropas africanas para frenar el avance latino. Pero lo que no contaban los africanos son los drones de vigilancia que usó la CELAC para ver alrededor de sus fronteras, y a la artillería y aviones de combate fueron los encargados de acabar con esa línea africana y así seguir atacando, y África decidió por no aguantar más a la defensiva y decidió contraatacar. Sin embargo, los ejércitos de Colombia, Brasil y México, que eran los más poderosos del CELAC, hicieron que nuevamente África retrocediera, y ahora, aunque costó un poco más, Camerún, Centroáfrica, República Democrática del Congo y Angola estarían bajo dominio del CELAC en un mes. La Unión Africana tomaría una decisión para iniciar el contragolpe. Toda la población civil de Nigeria tuvo que emigrar al norte en Níger, ya que el ejército de Nigeria fue llevado a Marruecos, mientras el CELAC explota las minas de los países recién conquistados. La Unión Europea se arriesga a perder Nigeria, pero la estrategia sería llevar a los ejércitos de Nigeria, Egipto, Argelia y Libia a Marruecos. Esta estrategia lo planearon mientras el CELAC atacaba a los países que ya tiene dominados. Es entonces que la Unión Africana, cuando el CELAC explotaría las minerías y planearía los próximos ataques, se daría una batalla naval en el Atlántico y serían los barcos de la Unión Africana salidos de Marruecos, ocasionando mucho daño al ejército latino, mientras que, en tierra, todas las fuerzas de África Occidental se desplazaron a Nigeria para atacar con artillería a distancia al ejército de la CELAC, y en los demás países fronterizos, con la República Democrática del Congo y Angola, se alinearon para atacar a los soldados latinos y recuperar los países que habían perdido. El plan salió a la perfección. África había derribado a varias desembarcaciones del CELAC en el Atlántico, y los soldados que habían conquistado 4 países más tuvieron que regresar a refugiarse a los 3 primeros países que habían conquistado, abandonados a su suerte, ya que en el Atlántico no se encontraba ningún barco del CELAC, solo de los ejércitos más poderosos de África, y ahora el plan sería atacar a América, específicamente el Amazonas de Brasil
e intentar dominar las Guyanas, mientras atacan las Amazonas brasileñas y todas las costas de Brasil y dividirse en dos ejes, uno al sur y otro al norte del país más grande de América, Brasil. Es así que el plan de África se ejecutaría, pero primero irían a las plataformas petrolíferas del Atlántico y extraer grandes cantidades de petróleo. Después atacarían las Guyanas y algunas islas del Caribe cercanas a Sudamérica. Es ahí donde el ejército de Cuba atacaría las embarcaciones de África. Sin embargo, Cuba sería derrotada en una guerra en el Caribe. Estados Unidos no quería que este problema escalara aún más y le pidió a México de no involucrarse en la guerra. Aunque haya mandado soldados a África por ser país parte del CELAC, Estados Unidos le dijo a México que no participe directamente en el conflicto atacando a África. México por mientras se quedaría pensando y no atacaría a menos que ataquen su territorio, pero aún seguiría mandando soldados a Sudamérica. África llegaría a las costas de las Guyanas, las cuales serían bombardeadas por aviones, y lo mismo harían en el Amazonas y a los alrededores de las costas de Brasil, y posteriormente los africanos desembarcarían en las costas de Oiapoque, al norte de Brasil, cerca de la frontera de la Guyana francesa. En unos batallones lograron tomar la ciudad y posteriormente dominaron las Guyanas en una semana, y el norte de Brasil hasta el Amazonas en el mismo tiempo. El CELAC, al ver el ataque hacia el Caribe y tener a las Guyanas y el norte de Brasil bajo dominio africano, estarían listos para lanzar una contraofensiva, pero esta guerra tomaría un giro drástico y sería una guerra con potencial biológico, pues soldados africanos tomarían la decisión de arriesgarse y esparcir el ébola en Venezuela y todo el sur de Brasil, y así ganar más territorio. Un arma de doble filo, pero esta guerra apenas si comienza. Si el video te gustó, agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras. Eso me ayudaría mucho para seguir creando contenido como este. Comparte el video con tus amigos y de paso revisa mis redes sociales. Te ha hablado Darkseid y te deseo sueños oscuros.